Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues importantísimo día hoy. Hay que ver cómo está la actualidad, señora. Don Antonio Muloni, ¿qué tal? Muy buenos días, qué día tan bonito, ¿verdad? Sí. Llevamos años esperando este día. Ay, me recuerda usted aquella canción de los Beatles, la de Blackbird. Blackbird. Sí, esa de toda tu vida has estado esperando esto y tal. Don Ricardo Chamorro, ¿qué tal está usted? Pues encantado también Pero le acerco además, el micrófono porque si no, no le oímos. Muchísimas gracias. Y me regaña luego don Julio. No sabe usted el carácter que tiene don Julio López. Sí. Como todos los del Atleti, tenemos todos carácter, hombre, por Dios. Yo soy del Madrid, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, algún defecto tenía usted que tener. Pues nada, encantado, la verdad es que encantado y eufórico porque efectivamente los que llevamos desde 2004 pues rebelándonos contra este nefasto dirigente que hemos tenido en la historia de España, hemos estado en todas las manifestaciones, hemos estado rebelándonos con toda la derecha social contra las barbaridades de este individuo. Pues realmente ayer fue un día muy importante para muchos. Y también, fíjese don Luis, por ejemplo, pues mi compañero diputado nacional, José Alcaraz, pues ayer tuvo un día muy importante porque él fue imputado en la Audiencia Nacional por decir precisamente y denunciar las componendas de José Luis Rodríguez Zapatero con el entorno de ETA y con la negociación de ETA, y este impresentable gentuzo pues lo metió en la Audiencia Nacional, lo imputó varias veces, que todo fue luego archivado, siendo el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y su entorno familiar lo pasó muy mal, evidentemente, por esa imputación, pero él se mantuvo firme, luchando por la verdad, y claro, para él fue un día muy especial ayer, y la verdad, pues yo me alegro por gente como él. Quedó reivindicado, sí señor. Bueno, ¿qué les ha parecido la imputación? ¿Creen que llegará a algún lado? Aquí, como estamos en España, como ya somos todos, ya tenemos más conchas que un galápago y somos perro viejo y tal, yo creo que los tres que estamos en esta mesa celebramos la imputación de Zapatero, pero con prudencia, porque ya sabemos en este país qué pasa con las causas judiciales. O cogen y las cierran alegando cualquier basura y entonces pues han desactivado algo, o cogen y las retrasan 82 años, con lo cual al final ya no queda nadie a quien juzgar porque se han muerto todos. Ya saben ustedes que cuando estalló por segunda vez el caso Plus Ultra, pues fuentes de la Guardia Civil deslizaron que temían que la UDEF estuviera tratando de hacer una voladura controlada de este caso. Yo no sé si es así o no es así. También se ha dicho que quizá esto está relacionado, el hecho de que se haga ahora, con que en Estados Unidos acaban de extraditar a Alex Saab, va a estallar toda la basura de las comisiones ilegales por petróleo y por bonos CLAP en Venezuela, y por tanto pues es una manera de anticiparse, imputar aquí a Zapatero para que no haya petición de extradición desde Estados Unidos. No lo sé, en fin, que hay que estar optimistas, alegres, pero prudentes, ¿no? Muy prudentes, pero muy alegres. Tenemos derecho a estar contentos por... Pues es verdad. De ver a Zapatero imputado por 3 delitos muy graves que le pueden llevar hasta... Le pueden pedir por ellos hasta casi 20 años de cárcel y no es ninguna tontería. Y bueno, ver a Zapatero desfilar para declarar ante la Audiencia Nacional, pues ya va a ser un gusto que llevamos algunas décadas casi que esperando. Yo pienso en los años principios de los 2000, cuando Zapatero llegó al poder y éramos muchos los que veíamos con terror su primera legislatura, no la segunda. La grave de Zapatero fue la primera, en la que revirtió la tranquilidad política de España, el acuerdo que algunos llamarán de la transición, lo que sea.
el contrato social que teníamos entre los españoles, lo reventó Zapatero, es el arquitecto de este régimen, desde el 11M, todos 11M, y lo que ha venido después, Zapatero es el que luego, el padre de esto. Después de tantos años, ver que Zapatero, por miserias, por ser un miserable, va a acabar delante de un juez, que eso sí lo sabemos, que va a acabar delante de un juez, vamos a ver en qué queda eso, pues ya es una alegría y creo que tenemos derecho a celebrarlo. Es un poco como Al Capone, que al final, pues bueno, le queda a uno Sí. el consuelo de que al menos le condenaron, aunque fuera solo por fraude a Hacienda. Sí, pero acabó en la cárcel. Sí. Bueno, usted está más, en fin, optimista, más cauto. Hombre, yo creo que si se ha imputado por primera vez a un expresidente de España, yo creo que se ha hecho teniendo por detrás, tiene que haber pruebas contundentes. No creo que esto sea una cosa que se haya hecho a la ligera, ¿no? No, porque el auto es demoledor. Y el auto, como digo, sí, lo he estado viendo y es muy demoledor. Además, la acusación de las influencias ilícitas, canalizar parte de esos fondos a través de un entramado de sociedades, simular contratos de asesoramiento para el tema del blanqueo de capitales. Es que yo creo que hay mucho ahí detrás y yo creo que no es una cosa que solamente se dirija a España, sino también hay un conglomerado a nivel internacional y una colaboración con cuestiones, con servicios de información y con informes a nivel internacional que yo creo que deben de ser contundentes. Está relacionado con ese entramado de esa mafia global, de esa izquierda neocomunista que yo creo que está detrás de toda esta corrupción. El gobierno de Venezuela, Maduro, la China comunista. Hemos visto que con China pues las relaciones de todo este entramado empresarial de Zapatero es fundamental. Entonces yo creo que esto va a mucho más y yo creo que para haber iniciado este procedimiento pues yo creo que se hace con fundamento. Sí, con fundamento yo creo que tiene mucha pinta de que sí, con mucha prudencia, y hay que atreverse, ¿eh? Un juez tiene que atreverse a imputar 3 delitos tan graves a Zapatero, que no es a Ábalos, no es a un ministro de Sánchez, no es a la mujer de Sánchez o al hermano siquiera, es a Zapatero, que es el padre moral, si es que sirve ese término, o inmoral del Partido Socialista actual. Es, organización criminal y cabeza de esa organización, según el juez. No es ninguna tontería, hay que atreverse. O sea que fundamentado, me atrevo a decir que está muy fundamentado. La cuestión es que, como decía don Luis, esto sirva para que sea juzgado o incluso no juzgado aquí en España, salga de rositas de alguna manera, por alguna vía, o si no siempre quedará al Constitucional, y todo lo que a lo mejor, si se demuestran las cosas, Zapatero podría pagar, pues no lo pague. Y sobre todo se evite la extradición a Estados Unidos, que ahí sí tendría un gran problema, me parece a mí. Entonces, claro, ver a algunos periodistas de medios, entre comillas, de la derecha sociológica decir que Zapatero todavía hasta hace 4 días, decir que Zapatero estaba en Venezuela ayudando a que las víctimas del régimen fuesen mejor tratadas, estaba intermediando entre la oposición y el régimen, que desde Estados Unidos él hacía para que cayese el régimen, pero que no se notase que lo hacía, que todavía haya que escuchar esas patrañas de un señor que se estaba forrando con la sangre de los venezolanos y con los impuestos de los españoles, todo parece, pues es duro. Espero que por lo menos este escarnio público de Zapatero, esta pena de telediario, que no se la va a quitar nadie, sirva para que los pocos todavía, pero quedan pasguatos de la derecha sociológica que lo veían con buenos ojos, el Bambi, que de Bambi no tiene nada, dejen de verle con buenos ojos. Por lo menos, si para eso sirve, para que Zapatero, como Sánchez, no pueda salir a la calle, algo será. Será una victoria pírrica, pero algo será. ¿Qué les parece a ustedes el que Zapatero haya metido a sus hijas en todo el entramado? Porque claro, ahora las hijas corren el peligro de seguir los pasos del papi también hacia la cárcel. Hay que ser un poco especialito, ¿no?, para meter a las hijas, aunque no sé si las hijas se podrían haber ganado la vida de alguna otra manera. Claro. No sé yo. Me parece 2 cosas. La primera, un gesto de una muestra de impunidad, de sensación de impunidad tremenda, sí, que llevan demostrando desde el hermano de Sánchez a Zapatero todos estos señores constantemente, que parece que hasta Ábalos, el último día de su declaración, todavía transpira cierta sensación de impunidad. Y la segunda es que a lo mejor es una oportunidad para que Zapatero, si quiere a sus hijas, declare lo que tiene que declarar
con tal de evitar mayores condenas para ellas. Pues está bien visto, efectivamente. ¿Cuánto quieres a tus hijos, Rodríguez Zapatero? Pues no lo sé. La verdad es que este tipo de gente capaz de hacer dinero con la sangre de los venezolanos y con la sangre de los chinos, no olvidemos que este tío también ha cobrado del régimen chino, alguien capaz de hacer dinero gracias a la opresión que regímenes criminales aplican a sus pueblos, pues no sé yo si tiene así como un fondo como muy empático con los demás, ¿no? No sé hasta qué punto valoran a sus hijos, imagino que les valorarán, pero se me hace raro pensarlo. Bueno, se ha montado un chiringuito, a lo mejor eso ha sido porque algo las quiere, ¿no? O porque les pillaba la mano, no lo sé. Habrá que ver. Sí, pero ha sido una imprudencia, porque aparecen de hocicos en todo el asunto, y me supongo que si alguien quiere tratar de empapelarlas, pues no lo va a tener demasiado complicado. No parece. Sí, yo creo que él se sentía impune y por eso las ha metido por ahí, pero yo no creo que lo haya hecho. Yo creo que él pensaba que todo estaba permitido. De hecho, incluso ayer, cuando sale haciendo esas declaraciones, como si no hubiera pasado absolutamente nada, que él va a colaborar, que él no ha creado ninguna sociedad mercantil. Dijo ayer en las declaraciones, o sea, es decir, si usted en un momento dado trabaja para determinadas empresas y determinados contactos, alguna sociedad mercantil habrá creado. Otra cosa es que diga usted que no. Dice, no, yo no he creado ninguna sociedad mercantil. O sea, yo creo que este hombre, yo creo que han vivido eso en una impunidad, en una situación paralela de total impunidad. Además, yo creo que es una figura fundamental en el desarrollo de lo que, vuelvo a decir, de ese neocomunismo internacional, unido también con grandes poderes económicos, con ese Partido Comunista Chino que también está unido con un capitalismo internacional donde ha hecho negocios clarísimos, y luego, sobre todo, también del cambio de la socialdemocracia internacional, uniéndose con estos gobiernos neocomunistas, y sobre ello pues se ha creado su chiringuito, pero también ha influido en esa fuerza de lo que decíamos antes, Foro de Sao Paulo conectado también con el Partido Comunista Chino, Xi Jinping inaugurando pues las conferencias del Foro de Davos y tal. Entonces él es una figura muy importante y de relevancia a nivel internacional. Ayer también Bildu también defendía a Zapatero, decía que había lawfare, y enlazamos también con lo que decía el señor Alcaraz cuando fue presidente de la VT, de la negociación con ETA. Resulta que quien le está defendiendo es esa extrema izquierda radical y esos herederos de ETA, o ese partido político que es el partido político de ETA, defendiéndole. Entonces él ha sido una figura muy importante, e incluso yo creo que también en la configuración comercial de los contactos con la China comunista, del viaje de Pedro Sánchez, de las inversiones de grandes fondos chinos, por ejemplo, aquí en España, incluso de la dirección de determinadas cámaras de comercio, de determinadas empresas relacionadas con el IBEX 35, incluso Indra también tiene relaciones con Huawei, con esta empresa china, y que yo, claro, es una figura fundamental en ese entramado internacional, y además es la persona que ha ayudado a Pedro Sánchez también y lo ha apoyado de una manera clarísima, aunque en principio no apoyó a Pedro Sánchez, apoyaba a Susana Díez. Es verdad que luego, en un momento dado, pues se colocó como pieza fundamental en las relaciones de Pedro Sánchez. Yo creo que le hace la agenda. O sea, el viaje ese que hizo a China se lo hizo el señor, el imputado Zapatero, más que llamarle señor, porque yo siempre he visto que es un impresentable, ¿no? Pero, y luego sale con la cara de Bambi, como salió ayer en sus declaraciones, diciendo que él va a colaborar, que no sé cuánto, pero yo creo que aquí hay mucho más fundamento detrás de lo que pensamos. Y luego, lo del Plus Ultra está relacionado con Pedro Sánchez, con su gobierno, con el Ministerio de Transporte, con Koldo, tal. Es decir, esto es la caída de un partido socialista que, después del 11M, la llegada de Zapatero y su influencia a nivel internacional de manera clara, pues va a caer, y yo creo que también va a caer por influencia también de investigaciones a nivel internacional,
de Estados Unidos, de los cambios que están habiendo a nivel internacional con la llegada de Trump, y yo creo que para España y para la libertad y para los que tenemos una idea contraria a toda estos liberticidas que además aprovechándose del libre mercado pues han hecho millones y millones controlando los medios de producción y machacando a los pueblos tanto en China como en Venezuela como en Cuba como en otros países, pues que cambie la situación y que un señor tan nefasto para la defensa de la libertad y para lo que es los valores de Occidente, pues que sea procesado, pues es una buena noticia para todos los que llevamos muchísimo tiempo diciendo que esto había que cambiarlo ya de una vez. Y Pedro Sánchez tiene que caer también, por supuesto. Pedro Sánchez es un peoncito del señor Zapatero, está imputado todo su entorno, Koldo, Ábalos, su mujer, y ahora está su figura emblemática. Si es que en las elecciones del otro día en Andalucía lo ponían como ejemplo en todos los mítines, ¿no? A Zapatero, que estaba sentado ahí. O sea que es que esta mafia, la que Vox ha hecho varias mociones de censura, ha hecho 2 mociones de censura y que ha pedido constantemente en esta nueva legislatura que no tenemos capacidad de presentarla, porque si hubiéramos tenido capacidad de presentarla con más de 33 diputados, con los diputados que son necesarios, ya lo hubiéramos presentado. Le hemos exigido al Partido Popular, que no apoyó ninguna de nuestras 2 mociones de censura desde que entramos en las instituciones, en el Congreso de los Diputados, que nos apoyaran. La primera votó en contra y encima insultó a nuestro presidente, el señor Pablo Casado. En la segunda, Feijóo pues se abstuvo, y le estamos pidiendo que presenten de una santa vez una moción de censura contra este gobierno mafioso. Me dicen, no, es que no salen los números, pero es que están hablando como si esto fuera una normalidad, lo que estamos viviendo en España desde hace 8 años. Esto no es una normalidad, es un acuerdo, pues eso, con etarras, con golpistas, a los que han indultado, que ahora están llegando a acuerdos también desde el punto de vista económico con Esquerra Republicana de Cataluña, los han indultado. Es que esto es una cosa kafkiana lo que hemos vivido 8 años. Y el Partido Popular dice, no pasa nada, es que no dan los números, ¿Tienen ustedes un mínimo de responsabilidad con respecto a los españoles en la representación que tienen y van a utilizar ustedes todos los mecanismos políticos y parlamentarios para llevar a cabo una fiscalización y para que caiga este gobierno? ¿O van a estar haciendo ustedes constantemente estrategias que no les salen nunca? Porque es que no les han salido. Todo el que no quiere hacer algo encuentra siempre una buena excusa para no hacerlo. Ese es el asunto. Y todo el que quiere verdaderamente hacer algo se las busca. Y no hay más que ver a Sánchez. Sánchez quiere hacer algo, retuerce las leyes, pone gente, quita gente. No tiene mayoría parlamentaria y sigue el tío sacando decretos ley. Y aquí el PP, no, bueno, es que nosotros tenemos que tramitar la ley de amnistía porque claro, el reglamento dice... Tíos, o sea, de verdad. ¿Usted cree que sería bueno presentar una moción de censura? La verdad es que sería volver otra vez a lo mismo. Evidentemente ni el PP lo va a presentar, ni los partidos que en teoría podrían abstenerse de alguna manera para que saliese adelante se iban a abstener. O sea, es retratar otra vez al PNV, retratar otra vez a Bueno, también eso es Junts. importante, ¿no? Sí, no digo que no, pero es que creo que los españoles están bastante cansados ya de tanta pantomima parlamentaria que no sirve para absolutamente nada. Y de que el Congreso de los Diputados sea cuando debería ser, es la representación de la soberanía nacional, sea un órgano utilizado por Sánchez para mantenerse en la Moncloa y de vez en cuando decir 3 tonterías mitineras para que salgan en el telediario y nada cambie. No hablo solo de mi sensación, creo que es una sensación generalizada. Una moción de censura serviría para poner frente al espejo y a 2 o 3 partidos, sí, a Coalición Canaria, vale, a PNV y a Junts básicamente. Y lanza un mensaje internacional, moción de censura en España contra un gobierno corrupto. Pues es que más internacional que la noticia de ayer de Zapatero es difícil, por ejemplo, o cuando... Ya, pero la noticia de ayer de Zapatero, pues es noticia ayer, pero dentro de 6 días en ningún periódico va a haber noticias sobre el asunto. Es que, bueno, pero con la moción ya tienes algún día más de titulares. Sí, que no, y tienes todo el tiempo del mundo que quieras para en el Congreso de los Diputados sacar todos los delitos que rodean a Sánchez. Por supuesto que sí.
Yo también creo que no iría a ninguna parte. Lo que no puedo apoyar es la postura del Partido Popular, que no es que no la hagan porque no va a ninguna parte, no la hace porque es la rama azul del Partido Socialista y sencillamente no está por la labor de crearle ese problema. Y de hecho, ahora como es que eso siempre pasa, ahora va a tragar el Partido Popular con una ofensiva violentísima de la extrema izquierda defendiendo a Zapatero, desde periodistas, actores a políticos, y ya lo hemos visto ayer un poco con la frase esta, el que pueda hacer que haga, bueno, pues el que pueda hacer que haga, que no sé si es una llamada a una guerra civil o no sé qué es. ¿Qué frase es esa? Lo están repitiendo políticos y pseudoperiodistas. Sí, que en un momento dado Aznar dijo quien pueda hacer que haga, y entonces ellos están alegando que hay un lawfare y que está detrás la derecha política, detrás de las iniciativas judiciales contra Zapatero. Yo creo que la diferencia entre la izquierda y la derecha es que, sobre todo la derecha evidentemente cobarde y acomplejada del Partido Popular, no la nuestra, la izquierda siempre ha utilizado con voluntad política todos los mecanismos parlamentarios, sociales, etcétera, para en un momento dado cambiar las cosas. Es verdad que, en cambio, la derecha pues siempre ha sido, bueno, esto no vale para nada, no nos salen los números y no sé qué. No hacen agitación política, no utilizan los mecanismos parlamentarios para presionar, porque como dice muy bien don Luis, es que claro, si nosotros rebotamos la fuerza que tiene desde el punto de vista internacional esta noticia, con una moción de censura y con una presión también con determinados partidos que se están absteniendo en iniciativas, es decir, ayer hubo votaciones que ganó el Partido Popular por nuestro voto y por el voto de Junts, porque el Junts tira la piedra y esconde la mano, y el PNV también. Pero es que el PNV también tiene relaciones internacionales y también tienen intereses, y también hay gente del IBEX 35 cercanos a ellos y tal, y no sé qué. Entonces, hay que presionar y utilizar todas las herramientas. No se puede decir, no, esto no vale para nada, pero eso es la derecha insulsa esa que hemos vivido, y por eso hemos tenido a un elemento y un sinvergüenza como Zapatero, como Zapatero, pues décadas influyendo desde el punto de vista político y económico en esta España que vivimos hoy. Es que vamos a ver, es que Rajoy, cuando llegó al gobierno de España, y don Luis lo sabe muy bien, laminó toda la derecha social que nos habíamos revelado en un momento desde 2004 a través de manifestaciones, asociaciones, medios de comunicación, y se unió con el grupo Prisa y los levantó. Es que estamos hartos los españoles, que tenemos una determinada idea de España, de que nos digan, no, es que no nos salen los números. Utilice usted, pero si todavía no han dicho si van a ir a la manifestación de este sábado, los del Partido Popular. ¿Por qué hay que ir a la manifestación de este sábado? A ver. Porque hay que rebelarse contra la situación que hemos vivido con Pedro Sánchez, con Zapatero, con este Partido Socialista que es una organización criminal, con una idea, con crímenes, con corrupción, durante más de 100 y pico años, y hay que rebelarse contra esa situación para regenerar de una vez por todas a España. Y no nos vale esa derecha que al final, en un momento dado, pacta con el Partido Socialista, bueno que dicen. ¿Cree usted, don Antonio, que el Partido Popular debería de una vez, pues no sé, apoyar la manifestación del sábado o no? Es que son lo mismo. O sea, el PP si va a la manifestación es porque lo encuentra instrumentalmente positivo para sus intereses, sencillamente, igual que Rajoy traicionó a todo el movimiento cívico, a toda la sociedad civil, y casi que la anestesió hasta hoy a buena parte de ella cuando ganó las elecciones de 2011, y lo primero que hizo fue subir los impuestos más que lo que proponía la extrema izquierda, y acabó con todo el movimiento contrario al pacto con ETA, a que ETA saliese victoriosa de décadas asesinando. Rajoy acabó con eso y el Partido Popular no ha cambiado en eso. Pablo Casado hizo un amago, le salió bastante mal, y el PP ha vuelto a un Rajoy, un heredero de Rajoy. Entonces, si va a esa manifestación, va a ser instrumental, va a ser para hacer lo que hace Ayuso, que es engañar al votante del Partido Popular, haciendo como que es la oposición a Sánchez. Yo casi que prefiero que no vaya y que se quiten las caretas. Yo, de verdad, para que vaya el PP a hacer como que se opone a Sánchez, cuando luego, la verdad, pues... ¿Por qué Juanma Moreno ha tenido tan buen resultado? Juanma Moreno es el candidato del Partido Socialista en Andalucía. Total. Dice algo diferente del PSOE, no. Se mete... Su gran lema de campaña ha sido no quiero líos. Literalmente, no quiero líos.
bueno, los andaluces... Que eso es muy rajoyano, ¿no? Es absolutamente del Partido Popular. ¡Qué lío! Es esa derecha sociológica que, en buena parte, millones de españoles, y hay que decirlo, siguen votando. Dejemos la política Encantados. para los Claro, progres, para la otros. izquierda. Sí, nosotros no. No, nosotros estudiamos el Excel y estudiamos ADE y estudiamos ingenierías, que filosofía y humanidad, esto es cosa de rojos, y luego pasa lo que pasa. Y pasan las décadas, y quienes hacen política, que la izquierda, porque la derecha está en el Excel y en las consultorías. Y claro, nos come porque esto es política. Y la política, el poder es política. Y contra estos señores del Partido Socialista, que es lo peor que le ha pasado a España en los últimos 2 siglos, hay que hacer política, no queda otra. Y si el PP se va a sumar a la manifestación para hacer como que hace, sin hacer, estorbar, disolver un poco, aguar las cosas, que no venga, o sea, que mejor que no esté. Sí, de verdad, hay que empezar a ordenar las cosas. Si el PP es algo que está ahí de muleta del Partido Socialista, es la cara azul del PSOE, es el PSOE azul, pues que no disimule, sí, mejor eso. Y que deje de engañar a millones de españoles, que todavía les engaña más que Sánchez, no hay ninguna duda. Sí, lo que pasa es que el problema que tenemos, la derecha social, en la que está, por supuesto, Vox, con millones de votantes y tal, pero también está, de una manera muy importante, mucha gente que vota al Partido Popular y que también se siente integrado, digamos, dentro de esa derecha social. Y luego están los partidos, ¿vale? Y esa dirección del Partido Popular, evidentemente, que es socialdemócrata, que quiere pactar con el Partido Socialista, que estarían encantados de que cayera Pedro Sánchez, pero que realzaran a perfiles como Emiliano García Paje, José Bono, ¿vale? José Bono igual también puede salir dentro de unos días también en esta situación, que por cierto era el jefe de Emiliano García Paje, y ellos se hacen su película para en un momento seguir pactando con el entramado que hay detrás del Partido Socialista y del bipartidismo, a nivel empresarial y tal, para seguir chupando del bote, por lo que decías tú antes. O sea, lo importante es el dinero, si las empresas, que funcionemos, no sé qué, no nos metamos en política, ni en filosofía, ni en agitación, ni nos vayamos a las manifestaciones, que es una ordinariez, porque luego te viene gente que vale, que te votan y tal, pero son desagradables. Nosotros nos gusta estar en Génova pactando con los del IBEX 35 y todo esto. Y si vamos a Barcelona, nos reunimos con todos los empresarios separatistas del Círculo Ecuestre, en lugar de con las asociaciones de la resistencia cívica, porque a los de las asociaciones de la resistencia cívica, que son gente del común, les huele un poco el sobaquillo, claro, y tal. Claro, sí, con las banderas de España y gritándonos y tal. ¡Qué ordinariez! A nosotros nos gusta más estar en el... ¡Qué lío! ¡Qué lío! Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Oye, ¿eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, estábamos comentando fuera del micrófono pues todo esto del PP, moción de censura, manifestación, actitudes, objetivos, forma de encarar la política. Vamos a cruzar el charco porque ayer se produjo una masacre en Estados Unidos, la masacre de los republicanos anti-Trump. Se los ha pulido a todos, creo, no sé si queda alguno, pero había ahora primarias republicanas para elegir los candidatos republicanos para las elecciones de medio mandato que se celebran en noviembre, donde se renueva no todo el Congreso y Senado, pero sí buena parte, creo que es todo el Senado y un tercio del Congreso, ¿no? Al revés, todo el Congreso y un tercio del Senado. Y un tercio del Senado. Bueno, pues dentro de los que todavía estaban en el Congreso y en el Senado, representando al Partido Republicano, pues había algunos, pues en fin, que eran tan del ala anti-Trump que votaron en su día a favor de destituir a Trump, cuando a Trump le metieron en todos los... Aquello sí que era lofer, aquello sí que era intentar buscarle tres pies al gato para desactivar judicialmente a un tío que les había derrotado en las urnas. Bueno, pues Trump ha estado esperando tranquilamente y ahora se los ha pulido a todos. O sea, ha sido una cosa espectacular, con lo cual se ha quitado ya definitivamente al ala del Partido Republicano, pues esa blandita, la de no, eso, la ideología que la hagan los del Partido Demócrata, qué lío, nosotros a la gestión y tal, y mucha multilateralidad y organismos internacionales, y no, como vamos a pedir, hombre, una identificación a los votantes para que voten, qué extremismo es ese y tal. Se los ha pulido a todos los candidatos de Trump han derrotado a esos falsos republicanos en las primarias, con lo cual el tío ahora domina el partido, pero de principio a fin. Ha sido espectacular. Sí, o sea, es verdad que los partidos allí no son como aquí. Allí no hay una sede mastodóntica de los partidos como hay aquí en Génova o en Ferraz, pero aún así son cauces a base de primarias, son cauces donde acaban desembocando los candidatos, ¿no? Y prácticamente todos los candidatos que no eran los menos cercanos a Trump no van a ser los candidatos en finales en las elecciones de noviembre. Es verdad que se ha quitado a gente de lo que llaman Rhino, republicanos solo de nombre, que son peperos, por decirlo así, y también se ha quitado alguno más duro que el propio Trump en política internacional y en los más así un poco frikis, ¿no? Los más... Sí, bueno, ya eran congresistas, algunos de ellos, además por Kentucky, por ejemplo, por un distrito de Kentucky, que era el más crítico seguramente en el Congreso, no por Rhino, sino por todo lo contrario. Ese también ha perdido. Porque era contrario a la guerra de Irán, sí, contrario a la guerra en Oriente Medio, es decir, al apoyo a Israel, patatín. Sí, era cercano a Tucker Carlson, ese tipo de tesis. También se ha pulido a ese... Trump, digamos que ya ahora lidera, si es que se puede llamar así, porque de verdad que no hay las mismas estructuras de partido, lidera el partido, controla el partido, como se dirían en España, como nunca lo había controlado. Todavía le queda gente, porque claro, como el Senado se renueva cada 6 años, entero, que los mandatos son de 6 años y se renueva cada 2, hay senadores todavía que vienen muy, muy, muy anti-Trump, que todavía tienen su sitio. Pero seguramente estas elecciones supongan una limpieza del grupo parlamentario republicano y dentro de 2 años, que vamos a ver quién es el candidato, también va a haber otra gran limpieza. El partido republicano que va a quedar después de Trump va a ser muy, 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 muy diferente al que había antes del primer Trump. Va a ser realmente otro partido. Es como si, simplificando muchísimo, es como si el PP desapareciese y Vox fuese el partido hegemónico de la derecha después del paso de Trump por Estados Unidos. Y ha llegado Trump y se ha pulido a todos los republicanos, digamos, de orientación pepera, y a todos los republicanos de orientación
estoy haciendo una equivalencia que quizá no es del todo adecuada, pero alvisera, digamos. Sí, algo así, ¿no? Pero bueno. Eso es muy interesante porque hay una tesis dentro, digamos, del bipartidismo, y no solo me refiero a la izquierda, sino también a gente de la derecha más acomplejada o moderadita, que pensaban que Trump, aseguraban que Trump se iba a dar un batacazo en noviembre y que iba a ser otra vez la vuelta a la normalidad que ellos anhelan, digamos, a esa situación de confort que han vivido durante décadas, y todo iba a volver a cambiar, ¿no? Y incluso yo creo que lo esperaba más incluso la derecha, es decir, una determinada derecha que iban a, por fin, después del fracaso para ellos en relación al análisis de la guerra de Irán, de su política internacional, que iba a ser desbancado, y que la derecha moderadita y todo esto iban a triunfar en noviembre. E incluso había planteamientos de que el señor Pedro Sánchez iba a convocar precisamente después de noviembre con el batacazo de Trump, porque como él se ve en esa ensoñación que tiene como gran líder internacional y tal, y esa figura antitrumpista de la izquierda internacional, que iba a convocar las elecciones después de la caída de Trump en noviembre, ¿no? Entonces estas señales son interesantes en ese sentido, de que el bipartidismo, lo que hay detrás del Partido Popular y del Partido Socialista, que no son sus militantes, sino el entramado es empresarial y de intereses y de todo esto que hay detrás, pues estaban en esa línea. Entonces estos cambios me parecen muy interesantes para que lo analicen también todos estos que ya daban por muerto a Trump en noviembre. Le daban por muerto. Bueno, sí, lo daban totalmente por muerto, y te lo voy a decir, y de gente analista importante, los he escuchado, que hablan de geopolítica y todo eso, lo daban por muerto ya en noviembre. Hay gente que confunde los deseos con las realidades, sí, eso sí. Y se le hacen los dedos huéspedes, que se suele decir en castellano. O sea, Trump ha conseguido que por el momento el Tribunal Supremo acabe con lo que era el escándalo del voto por correo que se admitía en algunos estados de Estados Unidos hasta 15 días después de las elecciones. O sea, es que es una cosa que dices, pero por el amor de Dios, esto es una invitación al fraude generalizado. Pues claro, eso era lo que hacían los del Partido Demócrata, fraude generalizado. Por otro lado, ha conseguido que el Tribunal Supremo se cargue todo el sistema tramposo de definición de distritos por motivos raciales en los estados con el que el Partido Demócrata se apuntaba 10, 12 escaños más, simplemente aplicando criterios racistas a la hora de definir los distritos. Todo eso fuera. Ahora el Tribunal Supremo ha restaurado las cosas al sentido común. Con esas dos cosas ya el Partido Demócrata lo tiene muy difícil en las elecciones de noviembre, pero es que además está el tema de la identificación en el voto, que eso hay dos vías por las cuales Trump lo está intentando. Una es por decisión legislativa, que ahí estaban algunos republicanos aliados con los demócratas intentando pararlo, pero luego está también el caso pendiente de que el Supremo se pronuncie, y a lo mejor no es ni necesario que el Congreso y el Senado digan nada, porque puede llegar el Supremo y decir, oiga, para votar, que menos que pedirle a la gente una identificación, porque si no, ¿cómo sabes quién está votando, no? Pero es que el sistema, el método de votación estadounidense, que cada estado pone el suyo, pero hay cuestiones comunes, está perfectamente preparado para que haya el fraude que tenga que haber. O sea, uno puede votar en varios colegios, uno puede votar donde quiera, no tiene un colegio asignado. Entonces, claro, se dan casos de que hay gente que va a varios colegios a votar, y es que es muy difícil registrar eso si uno no va con identificación, claro, y no queda, ¿cómo saben en otro colegio que esa persona ha votado en otra parte? Es algo tan simple como eso. O sea, está la frase, aquella reacción, es un tópico, ¿no?, casi, del padre de Kennedy, que era senador, cuando ganó Kennedy, le preguntaron que si había votado, y dijo, sí, he votado 4 o 5 veces esta mañana y espero hacerlo otras tantas esta tarde. O sea, que no es algo que sea desconocido, es algo completamente común y fácil de hacer en Estados Unidos. Entonces, que vaya por ese camino Trump, y incluso en contra, como decía usted, don Luis, de los republicanos, que dicen que es un atentado contra la libertad individual tener que presentar una identidad, un documento de identidad para votar, pues que haya avanzado por ese camino es un gran progreso en Estados Unidos, pero aparte, posiblemente tiene tiempo este verano para dejar las cosas ordenadas de cara a noviembre y que no salga el resultado que esperan tantos que confunden. Estoy totalmente con Ricardo. Hay mucha gente que
que confunde los deseos y que parten de un error de base, que también creo que es un deseo más que una certeza, que piensan que Trump es idiota. Y Trump será muchísimas cosas, lo que usted quiera, pero de idiota, de tonto no tiene un pelo. Trump es una persona inteligentísima, pero inteligentísima, posiblemente de los líderes mundiales en activo más inteligentes que hay. Él, y me atrevería a decir que Xi Jinping, las cosas como son personas, y por eso yo creo que se entienden también, además, cosa que para Europa es una cuestión complicada, pero no vamos a abrir ese melón. Pero son personas inteligentes. Aquí se puede abrir los melones que usted quiera, ¿eh? Sí, pero si quiere, pues en el siguiente tramo tal. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso es verdad que hay gente que confunde deseos con las realidades, como lo que ha pasado en Andalucía también, ¿no? Todos los medios de comunicación, todos los sondeos, todo el establishment, todo el mundo daba por hecha la mayoría absoluta del señor Moreno Bonilla, el partido, el pepero más sorayesco de todos los que tiene el señor Feijóo, y al final pues no la sacó, ¿no? Entonces, pues es verdad que había ahí una intención por parte de todos los medios de comunicación del sistema dando por hecho eso, ¿no? Pues una sorpresa, evidentemente, esa que no sacara la mayoría absoluta, porque la daba por hecha todo el mundo, ¿no? Y es verdad que el único partido que sube, bueno, también sube Adelante Andalucía, pero sobre todo Vox también, que es además decisivo, ha sido fundamental, y la campaña que ha hecho Santiago Abascal, nuestro presidente, ha sido brutal, y también las intervenciones y también la campaña, por supuesto, de Manuel Gavira ha sido muy buena. Manuel Gavira es un candidato... Ha sido un candidato absolutamente excelente. Es un tío que se conoce en Andalucía y todo el tema de cuáles son los problemas perfectamente. Es un tío que, a diferencia de tanto otro candidato de otros partidos, pues no es el típico figurín fotogénico, eso es verdad. O sea, no es tampoco Robert Redford, mucho más guapo que yo es Manuel Gavira, pero no es Robert Redford, ¿no? Pero es que parece tu vecino de enfrente. Eso es algo, es decir, parece alguien que no es un político profesional, porque no lo es. Sí, no lo es. Es alguien que pues tiene los problemas sencillo, de la gente, normal, y se hace eco de esos problemas de la gente. Yo creo que ha sido un candidato magnífico. Vamos. Y una contraposición también a Moreno Bonilla, que sale cantando con los cascos y todo esto. Es totalmente distinto. Es una persona, como bien dices, Luis, primero que se conocía muy bien los problemas de los andaluces, que en los debates estuvo contundente con los temas fundamentales, y una persona sencilla, normal. Que no parece artificial. Exactamente, que no parece artificial, y luego pues el día de la votación sale con su mujer tomándose una cervecita allí en Cádiz, tal, un tío normal, y luego sobre todo que dices, bueno, pues también puede ser es una pose, pero es que cuando le vistes enfrentarse en el debate al resto de candidatos estuvo perfecto, o sea que muy bien los dos debates, o sea que han hecho ahí un tándem estupendo, con la fuerza que tiene Santiago Abascal y él, conociéndose Andalucía y recorriéndose todos y cada uno de los pueblos de Andalucía. Yo creo que le han dado la vuelta al resultado, y efectivamente somos otra vez decisivos, y a ver que, bueno, pues Moreno ya dice ya que él va a gobernar solo y que quiere gobernar solo y que eso es curioso, ¿no? Porque dice el PP que no puede presentar mociones de censura porque no dan los números, pero se va a presentar Moreno Bonilla que no le dan los números a la elección. Sí. Pues, qué absurdo, ¿no? Sí. Hace unas matemáticas un poco raras. Hombre, yo creo, o sea, esto es mera pose. Por supuesto que Juanma Moreno va a tener que aceptar formar un gobierno de coalición con Vox, porque si no, no hay Junta de Andalucía que valga. No existe ninguna otra combinación posible. No puede aceptar que el PSOE o Adelante Andalucía se abstengan, porque entonces mata a Feijóo de cara a las generales. O sea, si fuera presidente con la abstención de PSOE o Adelante Andalucía, entonces automáticamente Feijóo va a quedar por detrás de Sánchez en unas elecciones generales. Le dice Adelante Andalucía, como nosotros te hemos dejado que cobres asignaciones y los suelos sin tener grupo parlamentario propio en Andalucía, te tienes que abstener ahora. Lo tienes. No puede hacer eso sin matar las opciones del PP de cara a 2027. Con lo cual haría muy bien el PSOE en abstenerse sin que lo esperase el PP, y cómo va a ir a la porque ahí, aunque no den los números, pero es pura coherencia, porque la preocupación del PP es poner frente al espejo a Vox, no al PNV o a Junts. Entonces va a poner toda la maquinaria contra Vox, diciendo que ha votado en contra la primera vez. Claro que ha votado en contra. Usted no tiene mayoría absoluta, 53 no es 55, se ponga como se ponga, cante lo que cante,
y tiene que pactar con Vox o que pacte con el PSOE. Ya, pero todo O sea, ese al final, teatrillo ya lo hemos visto en Extremadura. y lo vamos a volver a ver, don Luis, y siempre hacen lo mismo. No, sí, pero esto es es día de la absurdo, marmota. ya todos sabemos cómo acaba el asunto también. Sí. Lo hizo la señora Guardiola en Extremadura. Se presenta la primera vez y entonces le dice al PSOE, pues déjeme usted gobernar si no quiere que gobierne con Vox. El PSOE dice, no, ni hablar, porque claro, si le dice que sí, entonces el que se resiente electoralmente es el PSOE. Dice, está usted dando su abstención al PP, a esa derecha odiada para que gobierne. Entonces el PSOE dice que no, y entonces ya en la siguiente votación pues Guardiola ya negocia con Vox. Bueno, pues ahorrennos el teatrillo, hombre, vayan a la primera votación ya con todo negociado, y además ya está el esquema, tenemos el pacto de Extremadura, tenemos el pacto de Aragón, leche, cambien lo que haya que cambiar y pueden ir a la primera votación y señor Moreno, ahórrese el teatro, ¿verdad? Pero sí. que los andaluces no pueden perder tiempo y España tampoco. Ya ha dicho Manolo Gavira que, por cierto, estoy 100% de acuerdo, es lo que uno ve en la tele de Manolo Gavira o en los debates o en el Parlamento es exactamente lo mismo que uno cuando le tratan en privado ve. O sea, es la misma persona y de hecho el mejor resultado de la historia de Vox en Andalucía ha venido con un candidato que lleva trabajando durante 8 años día a día. Él vive en Cádiz y va a Sevilla todos los días porque quiere vivir con su familia ahí en su sitio en Cádiz. Se pega unas palizas diarias importantes y ha tenido la oportunidad, después de 2 candidatos anteriores estrellas, el candidato que realmente conoce de lo que habla y el que está ahí día a día ha sido el que ha tenido el gran resultado. Y eso es una gran lección, creo que, para la política en general. Y para Vox en particular es un gran aprendizaje. Pero Manolo Gavira repite que él no tiene el teléfono móvil de Juanma Moreno, ni siquiera. Es que no hablan. Entonces, bueno, me parece que no les va a quedar más remedio que a Juanma Moreno que hablar con su futuro quizá vicepresidente o no. Ya han repetido por activa y por pasiva que esto no va de sillones, sino que esto va de políticas. Y me temo que no le va a quedar más remedio a Juanma Moreno que hablar de prioridad nacional, de medidas que a él no le gustan, de empezar a poner freno a la inmigración masiva, a la invasión migratoria que sufre Andalucía. Recordemos que Mohamed es el nombre que más se pone a los niños recién nacidos en Andalucía y él está encantado, tiene el corazón así de ancho para recibir a todos los que vengan, pero los andaluces no tenemos el corazón así de ancho porque no da para más la región, para atraer a más gente que no aporta absolutamente nada. Y allí donde más problemas causa la inmigración, Vox ha tenido resultados excelentes, más por delante del PSOE, incluso por delante del PP en los barrios más complicados. Y eso lo va a tener que negociar, se ponga como se ponga, Juanma Moreno. No se trata de sillones, ya lo han repetido por activa y por pasiva, se trata de los problemas de los andaluces. Los andaluces han votado, pues yo no voto allí por desgracia, los andaluces han votado que Juanma Moreno se meta en líos. El que decía que no quería líos, han votado que se metan en líos para sacar de líos a los andaluces. Y es a Manolo Gavira el que le toca meterle en líos a Juanma Moreno durante 4 años para atajar problemas muy serios que él solo ha hecho crecer. Yo ahí diría lo de, pues caramba, va a ser una tarea complicada porque teniendo en cuenta que la relación personal entre ambos es prácticamente inexistente, porque ni siquiera tienen el teléfono el uno del otro, o sea, después de estar en el Parlamento andaluz, imaginen cómo será el trato que ha dado el PP siempre a Vox, así como una mezcla de displicencia, sentimiento de superioridad, tal. Bueno, entonces diría normalmente que va a ser difícil esto, pero viendo lo que ha pasado en Extremadura, donde si había mala relación personal era entre Guardiola y Vox en todas sus vertientes, formas, colores, olores y sabores, y sin embargo, pues mira, al final pues se puede partir de una mala relación personal y llegar a desarrollar, si no amor, si por lo menos afecto, ¿no? De todas maneras, además, yo creo que es fundamental, si queremos echar a Pedro Sánchez y al Partido Socialista del Gobierno de España, no hacer esas escenificaciones histriónicas que hizo en su momento la actual presidenta de Extremadura en el año 2023, y hay que ser un poquito coherente, hay que ser un poco ordenado, en el sentido de que si compañeros de Juanma Moreno en otras regiones han llegado a acuerdos, hay gobiernos de coalición, pues hombre, yo creo que suena un poco histriónico salir y decir, no, es que yo he sacado mayoría y entonces yo quiero. Pues estás contradiciendo también las acciones políticas de tus compañeros en otras regiones, porque entonces si es una cuestión de porcentaje o de mayoría, también ha sacado una mayoría Azcón, también simple, también ha sacado una mayoría en Extremadura Guardiola. Entonces
lo que necesita yo creo que también la gente y la sociología española que quiere echar a Pedro Sánchez y al Partido Socialista es un poquito de orden, de concierto, de que, por eso yo decía antes, de que el Partido Popular se uniera a la manifestación, de que se lleguen rápidamente a acuerdos de coalición con ideas políticas claras, porque luego se les llena la boca de que quieren acabar con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista, pero la imagen que dan a nivel general, pues, metiéndose con Vox, atacando a Vox, despreciando a Vox, los mensajes que lanza Vox pues también los menosprecian y dicen, no, es que lo prioritario para mí es Andalucía, pero bueno, si es que Andalucía es España y nosotros decimos prioridad nacional, los andaluces los primeros que son españoles y el resto también, el tema de la inmigración, el tema también de las cortes que están cortando olivos para poner renovables, de fondos de inversión, que muchos son chinos, a lo mejor son amigos de Zapatero, algunos también de los inversores alguna de en las renovables que hace de eso, las empresas. Tiene alguna consejera que fue consejera del gobierno de Feijóo. Claro. O sea, También. Entonces, yo lo que, sin ningún tipo, o sea, con toda la humildad del mundo, pues yo soy de otro partido, soy de Vox, que tiene unas ideas muy distintas en muchos aspectos con respecto al Partido Popular, pero si realmente quieren convencer y quieren decir que quieren acabar con Pedro Sánchez, con el Partido Socialista y con este gobierno nefasto de mafiosos y de gentuza como Zapatero, que está imputado, y todo lo que tienen alrededor, Zapatero está en las elecciones de Andalucía de manera constante, lo que tienen que dar es una imagen de normalidad y tener clarísimo que tienen que llegar a acuerdos para echar al Partido Socialista. No que se puede darse la imagen del 2023 de que mientras llegamos a acuerdos en Valencia o llegamos a acuerdos en Aragón, resulta que en Extremadura esta señora salía en entrevistas en televisión española diciendo que es que Vox son unos xenófobos, que son unos racistas, que somos homófobos, que no sé cuántos y tal. Porque esa imagen a la sociología que quiere acabar con Sánchez, a los españoles que quieren acabar con Sánchez, pues les distorsiona. Y entonces a lo mejor llega alguno y dice, oye, yo me quedo en mi casa porque esto, digamos, de la derecha social, los partidos que teóricamente nos representan, esto es el ejército de Pancho Villa, ¿no? Porque claro, es que el Partido Popular en cada región es una cosa, en cada región dice una cosa, tienen distintos perfiles, compiten entre ellos. Feijóo tiene un problema, porque claro, como es realmente el Partido Popular es el ejército de Pancho Villa, en Vox lo tenemos claro y actuamos de la misma manera. De hecho, incluso en las negociaciones a nivel político, en las distintas regiones, somos predecibles, porque pedimos prácticamente lo mismo, cuáles son nuestras prioridades políticas se ven a kilómetros. Entonces, que se dejen de hacer, sobre todo por la situación que vive España. Yo creo que tú no te puedes estar permitiendo estas cosas que se permiten los peperos o el Partido Popular en un momento de hacer cálculos, a ver qué me llevo, a ver qué no me llevo, insulto a Vox y no sé cuánto, cuando la realidad es que vamos a tener que ponernos de acuerdo si queremos cambiar determinadas políticas. Nosotros tendremos que contar con el partido mayoritario en este caso, ojalá tuviéramos mayoría absoluta nosotros y no tuviéramos que contar con el Partido Popular. Vamos, yo he gobernado con el Partido Popular y sé lo que es el Partido Popular y rompimos con el Partido Popular y lo sabemos perfectamente, pero precisamente la experiencia al final nos hace que en las siguientes negociaciones, después de ver cómo han actuado ellos, pues que seamos más serios a la hora de decir, oye, por aquí es que estos nos engañan. Y claro, nosotros tenemos claro ahora mismo que para llegar a acuerdos con ellos tienen que ser las cosas muy claras, pero yo les pido al Partido Popular que se aclaren, ¿eh? ¿Quieren acabar con el socialismo? ¿Quieren acabar con Pedro Sánchez? ¿O quieren atacar a Vox y siguen con la misma dinámica de que Vox es un accidente que ha nacido y que realmente sus votos son nuestros y que nos los tenemos que quitar de en medio y mirarnos con esa displicencia, echarnos de los gobiernos en un momento dado y cumplir todos los acuerdos, hacer lo que les da la gana, pasando por encima de lo acordado con Vox? Yo creo que tienen que ser un poquito serios porque nos jugamos mucho en España, nos jugamos que estamos gobernados por una mafia, entonces hay que quitársela de en medio y a la mafia no le puedes andar con tonterías porque ellos conocen perfectamente, el Partido Socialista conoce perfectamente las tonterías que tiene el Partido Popular. Y por eso juega y está tan seguro. Porque ¿cómo es normal que todavía siga gobernando Pedro Sánchez o que un señor como Zapatero haya estado haciendo sus pinitos a nivel internacional si no tuviera una oposición con el Partido Popular en su momento de Chichinabo? Claro, pero mira, en eso de que se tiene que aclarar el PP, pensando en Juanma Moreno, hay dos pistas para ver si por dónde se va a aclarar. La primera es que constantemente, cada vez que puede, él pide un PSOE bueno. Pide que vuelva al PSOE de verdad, constantemente, que no sé cuál es ese PSOE. Yo en 200 años no lo he encontrado cuál es ese PSOE. Y luego
En 2023, Guardiola... Yo sí lo he encontrado. ¿Está en la cárcel? No, el PSOE bueno es el PP. Ah, pues, tampoco es bueno. Bueno. Es PSOE azul, pero bueno. Pero en 2023, Guardiola dinamitó la mayoría que podía haber sumado Feijóo y Abascal. Bueno, no solo Guardiola, también Juanma Moreno. Eso iba. Juanma Moreno, en una entrevista en El Mundo, dijo ese verano que le daba más miedo Vox que Bildu. Literalmente. Y yo no recuerdo que se haya disculpado. No recuerdo que él... O sea, entiendo que él pretende sentarse en una mesa a negociar con Vox teniéndoles más miedo que a Bildu. Me parece que va a estar... O no debería sentarse a negociar con Vox directamente y sentarse a negociar con María Jesús Montero. Claro, y con la gente de Andalucía. Claro. Ella ha negociado allí en el Parlamento. De hecho, sí, ya les pagaba. Que Vox no es un partido que se dedique a anotar. No, si no son rencores, pero digo, por eso no he dicho que Vox no se tenga que sentar. Vox tiene que sentarse con el que más votos ha tenido para llegar a un buen acuerdo para los andaluces, no queda más remedio. Pero aparte de que los votantes de Vox y del PP conviven en las mismas casas, y en Andalucía en concreto, es evidente como en los barrios donde el PP tiene mejores resultados, los que votan a Vox son los hijos muchas veces de los padres boomers que siguen votando a Juanma Moreno creyendo que han cambiado Andalucía. Pero él, por coherencia, sin Vox es tan malo, peor que ETA. Un tío que se atreve a decir que Vox es peor que ETA no debería sentarse con Vox a negociar y debería buscar el apoyo de María Jesús Montero para ser presidente de la Junta de Andalucía. Por coherencia. No lo hará. Entonces debería pedir perdón, disculparse ante Manolo Gavira, ante los votantes de Vox, por decir que y ante Santiago Abascal, víctima de ETA, por decir que son más peligrosos. Bueno, pausa publicitaria antes, pues llega del Parlamento, pues obviamente ha salido el tema de Zapatero a relucir en la sesión de control, y Sánchez le ha dicho a Feijóo: todo el respeto a la justicia, a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Sí, yo creo que tienes que apoyarle, Pedro Sánchez. Es más, tendrías que acompañarle y para declarar ante el juez por qué aprobaste el rescate del Plus Ultra, porque lo aprobaste tú, no Zapatero. Claro. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900-730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900-730101. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-000.
783, calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ayer salió a la palestra Jordi Sevilla, que Jordi Sevilla lidera la corriente crítica del Partido Socialista, corriente crítica cuyos miembros creo que caben todos en una cabina de rayos UVA y todavía sobra un poco de sitio. Y salió a decir que exigía, en vista de los malos resultados en Andalucía, que han sido pésimos para el PSOE y se suman al desastre de las 3 elecciones anteriores, que exigía un Congreso Federal, bien, y que exigía la dimisión. Entonces ahí ya yo me puse, dice, de María Jesús Montero, y dices, toma ya, la dimisión de María Jesús Montero. ¿De qué? ¿Qué leches es eso? ¿De qué tiene que dimitir? No lo sé, será de pringá, porque la ha enviado ahí Sánchez al matadero andaluz. O sea, eso se une a que el presidente castellano manchego y creo que también Barbón y un tercero del que ni me acuerdo salieron el martes a decir que qué malos resultados en Andalucía, esto debería abrir un periodo de reflexión. Me llamó mucho la atención las declaraciones de García Paje, que salió a decir que el electorado estaba mandando un mensaje cada vez más claro. Y no dijo cuál era ese mensaje, me dejó ya con la duda. Sí, no, es que Paje es así. No ha dicho nada de Zapatero, porque Zapatero también era una persona con la que tenía mucha relación. ¿No ha dicho nada de Zapatero? No, Zapatero... No, vaya. Zapatero no dice nada, y fíjate, por cierto, hay un montón de fondos ahí sí que en temas de renovables, de inversiones en renovables en Castilla-La Mancha, de empresas chinas, de fondos chinos, en los que yo creo que también ha intermediado el señor Zapatero seguramente. Es muy amigo de Zapatero. Bueno, salía ahí muy unido a Zapatero. Yo creo que todos estos también estaban en la línea de que ibas a ganar mayoría absoluta Moreno Bonilla, y entonces ya aprovechaban y se quitaban a Pedro Sánchez y él aparecía como la nueva regeneración del Partido Socialista. Bueno, como dicen ellos, con Zapatero también ahí de todas maneras, pero claro que se les ha caído Zapatero, entonces ya están todos. Y bueno, el señor Bono también puede estar también, como he dicho antes, por ahí que pueda salir, ¿no? Y a ver quién más, ¿no? Que a ver quién más. Pero bueno, eso que ha dicho Paje, esa tibieza habitual de Paje, de que el mensaje de los electores es cada vez más claro, en Andalucía el PSOE ha subido. Ha subido en votos, pero ha bajado en porcentaje. Bueno, pero hay más electores que han votado por el PSOE, a pesar de todo, que es impresionante. Hay 50.000 andaluces más que hayan votado a esta señora. Es la leche. Después de todo. O sea, es demencial. Es una cosa. Pues Jordi Sevilla, por cierto, fue el que se fue de Red Eléctrica en su momento. Se fue de Red Eléctrica diciendo que Teresa Rivera le estaba presionando para el tema de meter renovables para llevar a cabo la agenda internacional en relación a la transición ecológica y para meter renovables, todas esas renovables que han proliferado gracias a Zapatero y esa dependencia que tenemos de las placas con China y todo eso y tal. Él se fue, dimitió como presidente y la que vino luego, Beatriz Corredor, fue ministra de Vivienda con Zapatero, que es la actual presidenta, y que la interrogamos el otro día en el Congreso de los Diputados, el lunes, por la comisión del apagón. Y ella decía que no había ninguna responsabilidad por parte de la red eléctrica. Claro, yo le dije que el señor Jordi Sevilla se fue precisamente por las presiones y las injerencias que estaba recibiendo por parte de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, diciendo que tenían que cambiar el mix obligatoriamente para cumplir esos objetivos a nivel verde, que realmente es lo que seguramente ocurrió el día 28 de abril. Es decir, que por cumplir unos objetivos de unas agendas verdes, pues en vez de fomentar
una estabilidad en el sistema a nivel de la tensión de la red eléctrica con energías síncronas, como puede ser la energía hidroeléctrica, como puede ser la nuclear, como puede ser los ciclos combinados. Se metió tal cantidad de energía que no es estable, como puede ser la energía renovable, y que hizo estallar la red eléctrica, que es lo que dicen todos los informes, ¿Y ¿no? qué contestó Beatriz Corredor? Ella dijo que no, que todo era falso lo que había dicho y que no hay ningún tipo de injerencia por parte del gobierno, que son auténticamente absolutamente neutrales, sobre todo ella, que ha sido ministra de Vivienda con Zapatero y ha tenido distintos cargos con el Partido Socialista, y hasta su hermana está también por allí pululeando, es decir, entonces dijo que no, pero es verdad que se defiende como gato panza arriba y como pero se niega a entregar los audios, ¿no? Se niega a entregar los audios, que dicen que no tienen ningún tipo de relevancia y que incluso en los informes a nivel europeo que le han quitado importancia. Yo le dije que bueno, que eso serán evidencias y tal. Ella dice que no tienen ningún tipo de importancia. Sí, hemos escuchado los audios de los técnicos advirtiendo horas antes del apagón de que esto se iba a tomar por saco. Ya, pero que ella dice que claro, que como los informes europeos no se han tenido en cuenta los audios porque no son evidencias, independientemente de eso, aparte de quitarles valor a los audios que ya se han publicado y que se han transferido, ella se niega a enviar el resto de los audios y el resto de conversaciones de técnicos de red eléctrica que tienen su poder, porque ella se niega. Entonces, claro, es una cosa, pero es una cosa demencial. Es que por mucho que nos pongamos a analizar, yo me quedé, tiene la cara de cemento armado esta señora, ¿no? Pero no tiene más remedio. Es que, vamos a ver, si estamos hablando de lo que estamos hablando, esta señora podría ser acusada de 15 delitos de homicidio por imprudencia. Sí. Es que no estamos hablando de meter la mano en la caja, no estamos hablando de que el apagón causó muertes, muchas muertes, además de pérdidas ultramillonarias. Entonces, claro, esta señora, vamos, y yo en su lugar me revolvería como gato panza arriba. Tiene que tratar por todos los medios de que no avancen las investigaciones, de rechazar cualquier tipo de responsabilidad, porque en el momento en que asumiera que la responsabilidad fue de quienes decidieron elevar la proporción de renovables más allá del límite de resistencia de la red, en el momento en que admitiera eso, vamos, le esperan muchos años en la cárcel. Pues fíjate, vivimos una situación con la representante de la CNMC, porque vino Beatriz Corredor y Rocío Prieto, que es la directora de la CNMC. El portavoz del Partido Socialista tuvo un rifirrafe con la directora de la CNMC, que es el regulador, está el supervisor, que es Red Eléctrica, y luego está el regulador, y a mí me pareció curioso porque el del Partido Socialista la broncó a la del regulador, como diciéndole, es que claro, es que hay que cubrir unos objetivos, es que tenemos una serie de prioridades, es que a veces ustedes son muy lentos a la hora de regular, tal, y dijo esta señora, fijaros lo que os digo, dijo esta señora, es que hay que ser prudente, es que necesitamos informes solventes a la hora de cambiar el mix energético, porque a lo mejor la red no tiene la suficiente fuerza y entidad para tal, pero estaba histérico el otro, no, es que ustedes son muy lentos, hay que ser más ágiles, hay que no sé qué, y yo dije ahí en el interrogatorio, dije, hemos vivido una situación aquí con el portavoz del Partido Socialista, que es la que ha podido vivir también los técnicos de red eléctrica, con la presión por parte del Ministerio de Transición Ecológica, por esa aceleración de la transición sin tener las pautas desde el punto de vista técnicas de solvencia de la red para meter renovables, porque ellos tienen que cumplir unos objetivos con una agenda verde de burócratas de Bruselas, que también está unido a determinados negocios de determinados fondos de inversión, que por cierto, muchos de ellos los representaba el señor también Zapatero, a muchos de esos fondos de inversión que están actuando con renovables, que nos hacen dependientes, por cierto, porque todas las partes, los componentes de las plantas fotovoltaicas se compran en China. O sea, tenemos una dependencia brutal, a diferencia de otras en renovables, como puede ser la eólica, que esa sí que tiene la cadena de valor más o menos en España y en Europa. En el tema de la fotovoltaica está una dependencia absolutamente brutal con respecto a China. Todas las placas se compran allí, todos los componentes y tal. Entonces, claro, es curioso, ¿no? Lo que vivimos el otro día en la Comisión del Apagón, en ese sentido,
Y bueno, pues que estén los mismos actores, ¿no? Jordi Sevilla tuvo que dimitir, Beatriz Corredor, ministra de Vivienda, ¿sabes? Entonces bueno, es que esta religión verde que no es nada, no es ciencia, sino es un credo, es una imposición casi que para muchos supersticiosa. Quien cree en ella y va a 40 grados por Madrid o por Sevilla o por Ciudad Real en bici en verano para no contaminar al planeta y se sacrifica como un buen peón, quien cree en ella lo sufre, pero sus predicadores se forran. Eso es. Descubre un negociozo. Es un negocio. La religión verde, la obsesión verde que mata, como se vio en el apagón, que llega al punto de matar, aparte de estropearnos la vida, porque es muy difícil tener un buen vehículo, un coche nuevo. Y en la Dana también. Bueno, por supuesto, por no limpiar. Bueno, sí, constantemente, ¿no? Se ven ejemplos constantemente, ahí matar todavía más gente. Esa religión es un negocio muy, muy lucrativo para quienes, por cierto, predican con ello, pero no viven así. Son los que cuando uno ve el mapa de los vuelos que van a Davos, los jets privados que ocupan el aeropuerto de Basilea, pues es impresionante. No hay una concentración de vuelos privados en el mundo como ese día, esos días en Davos. Son gente que engaña a personas inermes que de verdad creen lo que dice la tele y lo que dicen sus líderes políticos y morales, entre comillas, y sacrifican su vida, no pueden tener un vehículo, no pueden entrar en la ciudad a trabajar, sacrifican de verdad su salud yendo en bicicleta en verano en vez de ir en coche o incluso transporte público más fresquito dentro de lo posible, para que estos tíos se forren a dos manos. No, fíjate, Antonio, quien más emite CO2 de todos los países del mundo es China. Con muchísima diferencia. Con muchísima diferencia. Y luego, por otra parte, desde que se llevó a cabo el Acuerdo de París en el 2015 hasta el 2026 actual, mientras Occidente, sobre todo Europa, ha destruido un 25% de su tejido productivo, gracias al Acuerdo de París, en China se ha aumentado un 24%. O sea, el peso en el Producto Interior Bruto a nivel mundial de Europa ha caído desde que se firmó el Acuerdo de París. Y se han forrado un país comunista, liberticida, que controla todos los medios de producción y que al final se aprovecha del mercado a nivel global para forrarse y para imponer además ese criterio y para financiar al Foro de Sao Paulo, a señores como Zapatero, a Pedro Sánchez, a Venezuela, a Cuba, llegar a acuerdos con Rusia. Es decir, es que es una cosa de verdad, es que está claro. Vamos. Don Eric Gutiérrez, ¿qué dice nuestra audiencia hoy? Don Luis, hoy a la audiencia le preguntábamos por, evidentemente, todo el tema relacionado con Zapatero. Concretamente, ¿cree que la imputación de Zapatero significa el fin de Sánchez? Damos 4 opciones, 2 del sí y 2 del no. Las del sí son sí, está acabado, o sí, el PSOE se rebelará, y las 2 del no son no, pero lo acelera o para nada. No sé si quieren mojarse los tertulianos, aunque ya sé por dónde irán. ¿La imputación de Zapatero significa el fin de Sánchez? No. No, para nada. Estoy entre el no para nada y el no pero lo acelera. O sea, no, pero bueno, algún día también servirá para tener pruebas contra Sánchez. O sea, no, pero lo acelera. Bueno, lo respalda. Pues yo creo que, yo voy a ser optimista, yo creo que sí. Porque si cae una figura como Zapatero realmente, si cae, Otra cosa es que lo que hemos hablado pues, tal. Claro, es la imputación. Pero si avanza esto, evidentemente, ya solo la imputación, pues no sé, pero evidentemente yo creo que si esto está armado, Pedro Sánchez en el fondo es un pipiolo al lado de Zapatero y del entramado que hay a nivel de corrupción y de mafia a nivel internacional. Si empiezan a caerse toda la mafia que hay a nivel internacional y de la socialdemocracia internacional con los neocomunistas, pues es que tiene que caer Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es una piececica, ¿no? Ojalá, a ver. Bueno, sigue siendo el presidente de la Internacional Socialista, sí, por cierto. Tampoco había mucho donde. Una piececica. Bueno, ¿y qué dice la gente, don Eric? Pues don Luis, la mayoría está con don Antonio. El 47% de la gente, más o menos la mitad, ha votado para nada. La gente cree que esto no va a cambiar absolutamente nada. Es más, el 40%, que es la segunda opción más votada, no, pero lo acelera. O sea, digamos que en torno al 87%, casi el 90%, casi 9 de cada 10 creen que esto no va a tener mucha implicación para el señor Pedro Sánchez. Aunque, como digo, un 40% cree que lo acelera. Con un 10%, 1 de cada 10 personas en
nos dice sí está acabado. Hay cierto optimismo, así me gusta, hombre. Hay un pelín de optimismo en este caso. Y por último, con un 3%, el mítico 3%, sí el PSOE se rebelará. La gente no cree en Paje, don Luis. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es posible? Bueno. ¿Cómo es posible? La gente no crea que Paje se va a rebelar. Bueno, si tuviera mucho... ¿Pero contra quién se va a rebelar? ¿Contra sí mismo? Porque claro. Es el Partido Socialista. Sí. Pues es que es una cosa. Yo si tuviera mucho dinero montaría una fábrica de relojes de cuco donde saliera Paje cada hora para decir estoy preocupado, luego se volviera a esconder hasta la hora siguiente, ¿no? Totalmente. Se llama Partido Socialista, don Luis, ya está, ya existe. Lo que pasa es que no se lucran con relojes, se lucran con nuestro dinero, es lo que hay. Vamos con los comentarios de las redes sociales, don Luis. En X, Fernando B nos dice: indultos, amnistías, danas, adamuz, apagones, ábalos, coldos, cerdanes, jessicas, leyes suelta a violadores, inmigración ilegal, ocupas, los carteles de la droga en el sur, no presenta presupuestos, el Falcon para uso privado, mujer imputada, hermano imputado, y ahí está. Un gran resumen de lo que tiene Pedro Sánchez encima, y que demuestra todas las cosas que son, ¿no? Está un ratito hablando y cada vez son más cosas, y aún así, como dice Fernando, ahí está. Por lo tanto, creo que Fernando cree que no va a caer. José Manuel Quesada nos dice: veo más probable un autogolpe sanchista bolivariano que un adelanto electoral. Yo creo que, Luis, la gente está en comentarios creyendo que cualquier cosa es posible antes de que Pedro Sánchez si pudiera dar un golpe sanchista bolivariano, ya lo habría dado. Efectivamente. No habría dejado que las cosas llegaran tan lejos. Bueno, entre el voto de los nietos estos de Sudamérica e Indra, vamos a ver las elecciones como son. Joder, se debe de estar reservando para el futuro, ¿no? Para que adelantarlo, si tiene todavía año y medio. Y además es sorprendente que toda la extrema izquierda, Bildu, todos estos están defendiendo a Zapatero de una manera brutal, ¿no? Claro. Porque forma parte de, digamos, ese entramado del que hablamos antes. Popular, sí. El Frente Popular y esas relaciones bien nacidos, ser agradecidos, sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿y algún comentario más de los oyentes? El último, don Luis. Pilimix C. Sarabia nos dice: lo acelera, pero hay que ir a la marcha por la dignidad. Recordemos este fin de semana, este sábado 23 de mayo, don Luis. 23 de mayo a las 10 de la mañana en la Plaza de Colón, allí estaremos. Bueno, muchísimas gracias, don Eric, gracias, don Antonio Muloni, gracias, don Ricardo Chamorro. Vosotros. Muchos recuerdos a don Emiliano García Paje, confiamos en él, que pensamos que la regeneración puede venir. Sí, debe ser que él ha vivido en otro mundo, no en el Partido Socialista. Es que esto no es Pedro Sánchez y Zapatero, esto es el Partido Socialista, señores. Partido Socialista Obrero Español. Organización criminal, mafia organizada. Bueno, ponemos punto, gracias don Eric por traernos la opinión de los oyentes, ponemos punto final con don Paco Linares, que se hace una pregunta. Imagínate, ¿qué puedes hacer por España? Buenos días, don Paco. Gracias, abrazos grandes. Antes de comenzar este espacio, le invito a que una vez que finalice, a lo largo de este miércoles, mañana o cuando pueda, escuche completo el programa que se llama Mañanas en Libertad, desde que comenzó hoy a las 7 de la mañana. Conocerá usted, y tú también, todo lo relativo al ínclito expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Este programa, que dura 3 horas y, como he dicho, se llama Mañanas en Libertad, lo puede encontrar en internet totalmente, o sea, íntegro, porque se emite de lunes a viernes en el Toro Televisión, cada día un programa diferente, y en Radio Libertad, y además permanece colgado en las redes sociales. Y sabiendo lo que ya sabemos de estos señoritos del PSOE, de su poca vergüenza y sus constantes abusos y mentiras, recomiendo que el día 23 estén en Madrid a las 10:30 de la mañana en Colón para caminar juntos hasta la Moncloa. Manifestación convocada por la Sociedad Civil Española, plataforma plural formada por 150 asociaciones civiles. Muchos jóvenes, infinidad de autónomos, trabajadores por cuenta ajena, jubilados, barrios enteros, protestan en toda nuestra nación por la precariedad de vida que tenemos y se preguntan: ¿es que alguien puede hacer algo? A mi admirada periodista, doña Carmen Carbonell, le decían: ¿hay autobuses o algo organizado? Y ella contestó:
Cuando estalló el 2 de mayo contra los franceses, no había nada preparado, solo un pueblo que no quería ser sometido y que deseaba ser libre. Pues la manifestación está convocada por personas individuales, como usted, como yo, y las estamos pasando todos canutas. Iremos a familiares y amigos que también viven fatal. Echemos imaginación y voluntad. Dispón de tus propios medios para llegar a Madrid el sábado 23 y manifestémonos desde Colón a la Moncloa. Así lo pedía doña Carmen Carbonell. Le doy las gracias. Allí estaremos, Dios mediante, en Madrid, para salir a las 10:30 de Colón hasta la Moncloa, bajo el lema Sánchez, dimisión ya, repito, Sánchez, dimisión ya. Tenemos una oportunidad de hacer algo para evitar más desastres en todos los aspectos. Que cada cual lleve la bandera que le dé la gana, que quiera. Es una marcha por nuestra dignidad. Repitamos juntos. Sánchez, dimisión ya. Mañana más y mejor.